Va a dar inicio la presente sesión. Con fundamento en el artículo 20, punto número 1 de la Ley Orgánica de este Poder Legislativo, en mi calidad de vicepresidenta conduciré esta sesión. Solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por 1 minuto para que las diputadas y los diputados registren su asistencia. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Habiendo quórum de 37 diputados, se abre la sesión. Con fundamento en lo dispuesto en la fracción 12ª del artículo 20 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, solicito al diputado prosecretario en funciones de secretario, Fidel Álvarez Toledo, haga del conocimiento de la Asamblea el orden del día de la presente sesión. Con su venia, diputada vicepresidenta. El orden del día de la presente sesión ordinaria es el siguiente. Punto número 1. Lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión celebrada el día 1 de diciembre de 2015. Punto número 2. Lectura, discusión y votación del dictamen que presenta la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales relativo a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Punto número 3. Lectura y trámite legislativo del oficio signado por el licenciado Juan Carlos Gómez Aranda, secretario general de Gobierno, por medio del cual remita a esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar como parte de su capitalización por inversión del Gobierno del Estado a favor de la sociedad operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, Sociedad Anónima de Capital Variable, única y exclusivamente para ser utilizado para el Aeropuerto Internacional de Palenque, los predios identificados como San José y Adalmán, ubicados en el municipio de Palenque, Chiapas, con superficie de 483-14-49.85 hectáreas. Punto número 4. Asuntos generales. Está dado a conocer el orden del día de la presente sesión, diputada vicepresidenta. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 18 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, esta presidencia se permite proponer que se dispense el trámite de la lectura del acta de la sesión anterior, en virtud que nos fue repartida con anterioridad a cada uno de los compañeros legisladores y compañeras legisladoras. En votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba la dispensa de la lectura del acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobada por unanimidad, se dispensa la lectura del acta de la sesión anterior. Con fundamento en la fracción primera del artículo 34 del Reglamento Interior de este propio Congreso del Estado, someteremos a su aprobación el acta de la sesión celebrada el día 1 de diciembre del 2015. Con relación al numeral 136 del Reglamento Interior de este Honorable Congreso del Estado, en votación económica se pregunta a la Honorable Asamblea si se aprueba el acta de la sesión anterior. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano.
Los que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Está aprobada por unanimidad el acta de la sesión anterior. Honorable Asamblea, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, en uso de la facultad que le confiere el artículo 39, fracción primera de la Ley Orgánica del Honorable Congreso del Estado, y en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 80 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, presenta dictamen escrito relativo a la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo, por lo que solicito al diputado secretario Miguel Prado de los Santos dé lectura a los puntos resolutivos del dictamen. Con su venia, diputada vicepresidenta. Honorable Asamblea, a la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 66ª Legislatura del Honorable Congreso del Estado, le fue turnada para su estudio y dictamen la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo y con fundamento en los artículos 32 y 39, fracción primera de la Ley Orgánica y 80 del Reglamento Interno del Congreso del Estado, sometemos a consideración de esta honorable Asamblea el siguiente dictamen. Resolutivo único. Es de aprobarse la minuta proyecto de decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Así lo resolvieron y dictaminaron por unanimidad de votos los diputados de la presente Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales de la 66ª Legislatura del Estado Libre y Soberano de Chiapas, en reunión de trabajo celebrada en el Salón de Usos Múltiples del Honorable Congreso del Estado de Chiapas a los 2 días del mes de diciembre del 2015. Atentamente, la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales. Diputado Hugo Francisco Pérez Moreno, presidente. Diputado Jesús Arnulfo Castillo Milla, vicepresidente. Diputada Fabiola Richie Distel, secretaria. Diputada Rosario Guadalupe Pérez Espinosa, vocal. Diputada María de Jesús Olvera Mejía, vocal. Diputado Mauricio Cordero Rodríguez, vocal. Y diputada Alejandra Cruz Toledo Cebadúa, vocal. Está leído el dictamen, diputada vicepresidenta. Con fundamento en la fracción cuarta del artículo 104 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, está a discusión el dictamen presentado. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor del mismo, sírvase manifestarlo en este momento levantando la mano. Diputada Alejandra Cruz, ¿en qué sentido su participación? Diputada Fabiola Richie Distel. Diputada Elizabeth. Diputada María Concepción. El diputado Marcos Balanci. Okay. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Alejandra Cruz Toledo hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su permiso, diputada vicepresidenta. Honorable Asamblea,
compañeras y compañeros legisladores, sin duda el tema del salario mínimo ha dado pauta a grandes movimientos sociales. Se debe recordar que los movimientos sociales del siglo XIX derivaron en gran parte de la explotación de la clase trabajadora, lo que dio proceso al nacimiento del derecho laboral. Esto significó un cambio sustancial en los ordenamientos legales de los países. Derivado de esos movimientos sociales, se estableció que el salario mínimo sería la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo y que debe ser suficiente para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia en el orden material, social, cultural y para la educación obligatoria de sus hijos. En tal sentido, durante varios años, las autoridades de nuestro país han favorecido incrementos en el salario mínimo, buscando en todo momento mantener controlada la inflación y así también atraer inversiones. Sin duda, un gran paso histórico y un avance importante en este tema es la reciente resolución de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, la cual estableció que el monto del salario mínimo sería el mismo en todos los municipios del país. En seguimiento al compromiso que en marzo pasado acordaron los sectores de la producción para avanzar durante el 2015 en el cierre de las diferencias entre las dos áreas geográficas del salario mínimo en las que se divide el país, por lo que la resolución adoptada consistió en incrementar el salario mínimo general en el área geográfica B de 1.83 pesos diarios adicionales, pasando de 68.28 pesos a 70 pesos con 10 centavos, con lo cual se homologa por completo el monto del salario mínimo en todo el país. Lo anterior hace realidad un anhelo de muchas décadas, pues los trabajadores de México percibirán, sin importar dónde residan o trabajen, un mismo e idéntico salario en todo el país. A fin de seguir construyendo mejoras y avances para la clase trabajadora, el Honorable Congreso de la Unión aprobó por unanimidad la minuta que reforma la Constitución Política en materia de desindexación del salario mínimo, turnándola a los congresos locales para su eventual ratificación. La citada minuta tiene como principales objetivos eliminar las referencias al salario mínimo como unidad de cuenta, índice, base, medida o referencia para sustituirlas por las relativas a la unidad de medida y actualización de nueva creación, para determinar la cuantía del pago de las obligaciones y supuestos previstos en las leyes federales, de las entidades federativas y del Distrito Federal, así como en las disposiciones jurídicas que emanen de todas las anteriores. El valor inicial diario de la unidad de medida y actualización a la fecha de la entrada en vigor del decreto que reforma la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos será equivalente al que tenga el salario mínimo general vigente diario para todo el país, hasta que se actualice dicho valor, por lo que el Congreso de la Unión deberá emitir la legislación reglamentaria para determinar el valor de la unidad de medida y actualización dentro de un plazo que no exceda de 120 días naturales siguientes a la fecha de publicación del referido decreto. Además, con la reforma en comento, los salarios mínimos serán generales o profesionales. Los primeros regirán en las áreas geográficas que se determinen. Los segundos se aplicarán en las ramas derivadas de la actividad económica o en profesiones, oficios o trabajos especiales. En este sentido, como un requisito previo al aumento del salario, se propone modificar el término salario mínimo solo para efectos de su función como unidad de cuenta, procediendo a la desindexación del mismo, es decir, llevar a cabo la desvinculación del salario en tanto unidad de referencia de otros precios de trámites, multas, impuestos, prestaciones, lo que contribuirá a establecer una política de recuperación del poder adquisitivo de los salarios mínimos, resarciendo gradualmente la pérdida acumulada por más de 30 años, lo que ha impedido incluso adquirir los mismos satisfactores de la canasta alimenticia recomendable, valuada en más
de 86.33 pesos por persona. ¿Es cuánto, diputada presidenta? ¿Es cuánto, compañeros legisladores? Gracias. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Fabiola Ricci Distel hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su permiso, diputada presidente, amable asamblea, amigos de la prensa, público en general, muy buenos días. El pasado 19 de noviembre, el Congreso de la Unión aprobó por unanimidad la reforma que libera el salario mínimo de 262 reglamentos a los que estaba vinculado y 118 ellos donde se tomaba como referencia para efectos legales como unidad de cuenta para multas, derechos, intereses crediticios, financiamientos de partidos, sanciones o límites de pago de orden federal, y otros tantos que a nivel estatal lo utilizaban como referencia y que representaba alrededor del 40%. La aprobación unánime de esta reforma expresada en un censo inédito de todas las fuerzas políticas representado en el Legislativo Federal, por impulsar la recuperación del salario mínimo como un instrumento de política económica frente a la pobreza y la desigualdad. Debemos recordar que al menos desde 1992 el salario no cubre el costo de la canasta básica fijada por el INEGI y ahora por el Coneval, lo cual viola el artículo 123 constitucional, que establece que los salarios mínimos generales deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, para promover la educación obligatoria de los hijos. De acuerdo con la organización Acción Ciudadana frente a la pobreza en México, la pobreza afecta no solo a las personas desempleadas, sino también a quien trabaja, pero los ingresos laborales no son suficientes. El salario mínimo no permite mantener al trabajador y a su familia como manda la Constitución, porque entre 1978 y 1994 perdió poder adquisitivo. Desde entonces, en el tema de política salarial, México no se mueve. El valor actual del salario mínimo equivale más o menos a la tercera parte, en realidad casi la cuarta parte del valor salarial de 1978. Con la desvinculación del salario mínimo como unidad de medida o referencia económica, ya no existe motivo alguno para posponer el incremento al salario mínimo por encima de la línea de pobreza que establece el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval. Está comprobado que el incremento del salario mínimo en 17 pesos respecto del recinto de homologación en 70 pesos con 10 centavos en todo el país no genera un efecto de inflación alguna, de la misma forma en la que no lo generó la reciente homologación a nivel nacional, pues beneficia únicamente a menos del 15% de trabajadores con menores ingresos, pero en cambio sí representa un primer paso muy importante a la política económica frente a la pobreza y la desigualdad. De acuerdo con el Banco Mundial, el salario mínimo en México es uno de los peores de América Latina, incluso por debajo de muy pequeños países como Honduras, El Salvador, Nicaragua y apenas por encima de Haití. En tanto comprobado con los países de la OCDE, el resultado es peor. Por disposiciones de la Ley Federal de Trabajo,
A partir de 1961, el organismo responsable de fijar los salarios mínimos es la Comisión Nacional de Salarios Mínimos, instancia que debe tomar en cuenta todos los elementos que aquí he descrito para establecer un salario digno superior al menos a la línea de bienestar que establece el Coneval. Para que este nuevo ordenamiento alcance el rango constitucional y su entrada en vigor, es indispensable su aprobación en menos de 16 congresos locales, por tratarse de una reforma constitucional y su publicación en el Diario Oficial. Hasta el día de hoy, las legislaturas del Estado de Morelos, Durango, Estado de México, Tabasco, Tamaulipas, Aguascalientes, Jalisco, Chihuahua, son los que lo han aprobado. En Acción Nacional, desde hace muchos años, hemos empujado a la agenda nacional la necesidad de revisar una política salarial, con el fin de establecer un salario mínimo que dignifique al trabajador y sea impulsor de la economía, sin afectar la generación de empleos ni generar tampoco mayor inflación. Por lo anterior, quiero hacer desde esta tribuna un exhorto a esta soberanía: aprobar el dictamen que desindexa al salario mínimo como una unidad de medida o referencia de efectos legales que impiden dignificarlo e incrementar en beneficios a quienes menos tienen, y formar parte de esas primeras 16 legislaturas locales que dan su respaldo a esta importante medida. Necesario para los que están de acuerdo, la amplia mayoría de los mexicanos, sea una realidad reconocida constitucionalmente antes de que concluya este año. Es cuanto, señora presidenta. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada Elizabeth Escobedo Morales hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su permiso, diputada vicepresidenta. Honorable Asamblea, buenas tardes. El salario mínimo es una conquista de luchas y presiones de los trabajadores que han llevado a momentos álgidos y que en los últimos años han causado desesperanza a cientos de hogares mexicanos y en especial chiapanecos. Hablar de salario mínimo es hablar de una unidad de medida en diversas áreas de la vida pública y del sistema judicial. Sin duda que el salario mínimo vigente, como se encuentra ahora, es un verdadero atentado en contra de los derechos fundamentales de las mexicanas y de los mexicanos. Más de 10 millones de nuestros compatriotas hoy tienen que vivir con el salario mínimo o con menos del salario mínimo. En este contexto, en octubre del 2014, el Gobierno del Distrito Federal presentó una iniciativa en la Asamblea que fue aprobado donde se desindexaba el salario mínimo. Es decir, el salario mínimo en el DF ya no podía ser unidad de medida para otros temas, recuperando su valor de justicia en el ámbito laboral. En sesión ordinaria del día 19 de noviembre, la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión aprobó reformar diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de desindexación del salario mínimo. Esta reforma fue aprobada por unanimidad en ambas cámaras del Congreso y proviene de diversas iniciativas presentadas por legisladores de diversos partidos políticos, incluida una suscrita por legisladores federales de nuestro partido en la pasada legislatura. La importancia de esta reforma radica en que desvincula el salario mínimo como unidad de medida de diversas multas, créditos, derechos, contribuciones y otros conceptos financieros y administrativos, y que esa desvinculación es un paso adelante en la política de recuperación de los ingresos de los trabajadores, de tal forma que dichos pagos no incrementen junto con el salario mínimo y tengan una nueva unidad de medida, para que así se pueda aumentar el salario de los trabajadores sin afectar otros rubros. Aunque esta medida no implica un aumento inmediato en el salario mínimo, sí permite que ésta sea considerada únicamente en relación al derecho de percepción de los trabajadores, es decir,
que no se ponga de pretexto que se elevarían los costos de otros servicios para incrementarlo. Así, con ello, se avanza en una estrategia para recuperar el poder de compra de los salarios y favorecer el bienestar y dignidad de la población trabajadora, una de las principales causas por la que debemos velar. Por lo que hoy nos pronunciamos a favor de la desindexación del salario mínimo. Para Chiapas, este paso es la ventana de esperanza que miles de trabajadores tendrán para que en el 2016 la Comisión Nacional de Salarios Mínimos fije un nuevo salario mínimo, que de acuerdo a nuestras expectativas, este debe ser por lo menos de 86 pesos, que es lo que recomienda la Coneval. Hoy es nuestro momento histórico para dar este paso y cerrar más de 30 años de rezago que se tiene en materia de salarios en nuestro país. Es cuanto, diputada vicepresidenta. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra a la diputada María Concepción Rodríguez Pérez hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Con su venia, vicepresidenta, buenas tardes, compañeras diputadas, diputados, medios de comunicación, público en general. El día de hoy me pronuncio a favor de la desindexación del salario mínimo por los motivos que a continuación señalo. De acuerdo con los datos del Banco Mundial, México figura como el país que cuenta con el salario mínimo más bajo de todo el continente americano para un trabajador de tiempo completo. Los datos de INEGI señalan que en nuestro país la población ocupada que percibe solo un salario mínimo es del 13.7%, mientras que los empleados que ganan más de 5 salarios mínimos por el mes agruparon apenas el 6.1% de la población. Esto es una muestra de la gravedad de desigualdad que padecemos. Es evidente que el salario mínimo de 70 pesos con 10 centavos diarios no cumple con el mandato constitucional establecido por el artículo 123, fracción sexto, párrafo segundo, que establece que los salarios mínimos deberán ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe de familia, en el orden material, social y cultural, y para proveer la educación obligatoria de los hijos. De 1987 a la fecha, ha habido una pérdida de casi 80% del poder adquisitivo del salario, es decir, que aunque el salario mínimo tuvo un aumento del 900%, la canasta básica subió alrededor de 5,000%. Entonces debemos cuestionarnos si todos estamos de acuerdo, incluso el sector empresarial lo reconoce, de que el salario mínimo es insuficiente para cubrir las necesidades más elementales de un hogar, porque históricamente se ha castigado al poder adquisitivo de los trabajadores y no se ha incrementado el salario mínimo en términos reales. El problema radica que el salario mínimo, en vez de moverse únicamente en el campo de la productividad, que es donde idealmente debería estar mantenido atado al campo de la reglamentación de los organismos públicos. Es decir, el salario mínimo se ha utilizado como unidad de medida o referencia para fijarse ajenos a su naturaleza. Por citar algunos ejemplos, si pasamos un alto, nos cobran tantos salarios mínimos de multa. Si un juez asigna pagar una pensión alimentaria, tendrá que pagarse de acuerdo a los salarios mínimos establecidos por esto. Si se adquiere un crédito de Infonavit, la medida para los pagos es el salario mínimo, y así el concepto de salario mínimo se encuentra vinculado a miles de trámites de todo orden, 2,400 trámites para ser exactos. Esta situación provocó que el salario mínimo no se tocara y que en muy poco se incrementara, porque al hacerlo tiene un impacto sobre todo estos trámites, muchos de ellos que tienen que ver con las fianzas públicas. Por citar un ejemplo,
En el país existen 5 millones de trabajadores que cuentan con créditos hipotecarios vigentes. Un aumento importante en el salario mínimo, lejos de favorecerlos en su poder adquisitivo, se convertiría en un factor que los perjudicaría, pues verían incrementado el saldo total de su adeudo en caso de un ajuste. Por lo que la iniciativa del proyecto de decreto por la cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de la desindexación del salario mínimo, impulsada por la Comisión de Puntos Constitucionales y aprobada el 19 de noviembre de 2015, en la Cámara de Diputados del Honorable Congreso de la Unión, busca romper esa atadura entre el salario mínimo y las 140 leyes que lo contempla como unidad de medida, pues no es esa la finalidad del salario mínimo. A eso se refiere la reforma cuando se habla de desindexación del salario mínimo. La desindexación significa desvincular el salario mínimo como base, medida o referencia económico para fines a su naturaleza. Al romper esta relación, se van a crear nuevas unidades de medición en donde las multas, los créditos, pagos y los otros ordenamientos legales que están indexados al salario mínimo pasarán ahora a estar indexados a nueva unidad de medida llamada UMA, Unidad de Medida y Actualización, la cual se irá actualizando cada año de acuerdo con la inflación. De esta manera, el salario mínimo quedará liberado, lo que permitirá ir ajustándolo de acuerdo con la productividad y sin que su incremento tenga repercusiones en otras esferas en las que estaba tomando como unidad de medida. Por lo anterior, compañeras y compañeros diputados, debemos emitir nuestro voto a favor de la desindexación del salario mínimo. Este es el primer paso para incrementar el poder adquisitivo de los trabajadores y combatir la desigualdad, aclarando que adicionalmente se requerirán de políticas públicas para elevar el salario mínimo por encima de la inflación y garantizar así que la población goce de un salario justo, digno, que cubra sus necesidades. Es cuanto, vicepresidenta. Con fundamento en el artículo 115 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, se concede el uso de la palabra al diputado Marcos Balanzi Busali hasta por 5 minutos para argumentar a favor del dictamen que se discute. Honorable Asamblea, con su permiso, diputada vicepresidenta, compañeras y compañeros diputados, público que nos acompaña, medios de comunicación. Hago uso de esta honorable tribuna para expresar de la manera más respetuosa mi opinión, así como de la fracción priista, sobre el proyecto de decreto por el que se reforma y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, el cual fue remitida a esta honorable legislatura local para su análisis y discusión por la mesa directiva de la 63ª legislatura de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. Esta iniciativa plantea la necesidad de incrementar la capacidad adquisitiva del salario mínimo, que ha sufrido grave deterioro al cabo de los años por su utilización como unidad de medida o unidad de referencia. Aquí es pertinente señalar que el salario mínimo ha sido utilizado como unidad de base para el establecimiento de multas y sanciones, de créditos a la vivienda, de prerrogativas a los partidos y gastos de campaña, de cuotas establecidas en la Ley Federal de Derechos, de indemnizaciones y obligaciones administrativas, así como de cualquier otra aplicación que no corresponde al sentido de la remuneración salarial mínima prevista en la fracción sexta del apartado A del artículo 123 constitucional. Como unidad de cuenta, base, medida y referencia económica, que actualmente es utilizada por las leyes federales, estatales y de Distrito Federal, así como todas las disposiciones jurídicas que emanan de las anteriores. La iniciativa propone que la unidad de medida y actualización, como la desindexación,
entren en vigor al mismo tiempo, de tal modo que los salarios mínimos queden liberados de la carga histórica a la que han estado sujetos. Además, establece un régimen transitorio que plantea un plazo de 1 año para que las autoridades competentes federales del Distrito Federal, estatales y municipales realicen las adecuaciones correspondientes en las leyes y ordenamientos de su competencia a efecto de su eliminación y reemplazo por la unidad de medida y actualización. Debemos recordar que los salarios mínimos dieron la pauta a grandes movimientos sociales en la historia de México, como los acontecimientos en el siglo XIX, producto de la explotación de la clase trabajadora, lo que dio paso al nacimiento del derecho laboral, lo que significó un cambio sustancial a los ordenamientos legales de los países. Con el surgimiento del artículo 123 de la Constitución de 1917, se consagraron los principios fundamentales del trabajo, mismo que garantizan la legalidad y legitimidad de los derechos de los trabajadores. El artículo 123, que todas las personas tienen derecho al trabajo digno y socialmente útil. Al efecto, se promoverán la creación de empleos y la organización social para el trabajo conforme a la ley. Por su parte, la Ley Federal del Trabajo señala que el salario mínimo es la cantidad menor que debe recibir en efectivo el trabajador por los servicios prestados en una jornada de trabajo y que deben ser suficientes para satisfacer las necesidades normales de un jefe o jefa de familia en el orden material, social, cultural y para la educación obligatoria de sus hijos. Hoy en día, este mandato constitucional no se cumple. El salario mínimo de ninguna manera es suficiente para cubrir las necesidades esenciales de los trabajadores y sus familias. Esta es una realidad que nadie puede negar. De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, Coneval, los 70.10 pesos de salario mínimo en nuestro país es insuficiente para cubrir incluso el costo de la canasta básica. Y esta situación de deterioro no solo no se ha detenido, sino se ha agudizado en los últimos años. Hay que tomar en cuenta que el salario es el único medio con el que cuentan millones de mexicanos para cubrir sus necesidades básicas y para aspirar a mejorar sus condiciones de vida, aspiración que se torna imposible ante esa realidad adversa. De allí la importancia de aprobar esta iniciativa que busca beneficiar a la base trabajadora, en particular a los de menores ingresos. Con la desindexación del salario mínimo, el ingreso de los trabajadores podrá incrementarse de manera paulatina y programada, sin que se le vincule con el proceso inflacionario. Compañeros diputados, en cumplimiento de la encomienda por la que fuimos elegidos para representar al pueblo, los invito a emitir su voto a favor de esta iniciativa, la cual en lo personal apoyo completamente, porque estoy convencido que beneficiará a la clase trabajadora y redundará en mejores niveles de bienestar y desarrollo económico para los chiapanecos y para todo el pueblo de México. Es cuanto, diputada presidenta. Gracias, diputado. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal el dictamen presentado, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 1 minuto para que las diputadas y los diputados emitan su voto. Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario Miguel Prado de los Santos
se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada vicepresidenta. Aprobado por unanimidad, córranse los trámites legislativos correspondientes. Honorable Asamblea, recibimos oficio signado por el licenciado Juan Carlos Gómez Aranda, secretario general de Gobierno, por medio del cual remite a esta soberanía popular la iniciativa de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar 2 predios como parte de su capitalización por inversión del Gobierno del Estado a favor de la sociedad operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, sociedad anónima de capital variable, única y exclusivamente para ser utilizado para el Aeropuerto Internacional de Palenque. Por lo que solicito al diputado secretario Fidel Álvarez Toledo dé lectura al oficio de remisión. Con su venia, diputada vicepresidenta. Diputados integrantes de la 66ª legislatura del Honorable Congreso del Estado. Por instrucciones del ciudadano gobernador del Estado y de conformidad a lo dispuesto por los artículos 45 de la Constitución Política del Estado de Chiapas, fracción 1 y 28, fracción 2 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, me permito remitir a esta soberanía popular la siguiente iniciativa de decreto por el que se autoriza al Ejecutivo del Estado a desincorporar como parte de su capitalización por inversión del Gobierno del Estado a favor de la sociedad operadora del Aeropuerto Internacional Ángel Albino Corzo, sociedad anónima de capital variable, única y exclusivamente para ser utilizado para el Aeropuerto Internacional de Palenque, los predios identificados como San José y Adalmán, ubicados en el municipio de Palenque, Chiapas, con superficie de 480-14-49.815 hectáreas. Sin otro particular, hago propicia la ocasión para enviarles un afectuoso saludo. Respetuosamente, licenciado Juan Carlos Gómez Aranda, secretario general de Gobierno. Está leído el oficio, diputada vicepresidenta. Con fundamento en el artículo 99 del Reglamento Interior de este Poder Legislativo, esta presidencia se permite proponer a la honorable Asamblea que la iniciativa presentada sea considerada como de urgente u obvia resolución si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor. Si es de tratarse como de urgente u obvia resolución, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En votación económica se pregunta a la honorable Asamblea si la iniciativa presentada es de tratarse como de urgente u obvia resolución. Las legisladoras y los legisladores que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Los legisladores que estén por la negativa, sírvanse manifestarlo levantando la mano. Aprobado por unanimidad, es de considerarse como de urgente u obvia resolución la iniciativa presentada. Está a discusión la iniciativa presentada. Si alguna o alguno de los legisladores desea hacer uso de la palabra para argumentar en contra o a favor de la misma, sírvanse manifestarlo en este momento levantando la mano. En cumplimiento al artículo 133 del Reglamento Interior de este propio Poder Legislativo, procederemos a someter a votación nominal la iniciativa presentada, por lo que solicito a la Secretaría de Servicios Parlamentarios abra el sistema electrónico hasta por un tiempo máximo de 1 minuto para que las diputadas y los diputados emitan su voto.
Solicito a la Secretaría cierre el sistema electrónico. Solicito al diputado secretario Fidel Álvarez Toledo se sirva a verificar si falta algún diputado por emitir su voto. Se pregunta a la Honorable Asamblea si falta algún legislador por emitir su voto. No falta ningún legislador por emitir su voto, diputada vicepresidenta. Aprobado por 30 votos a favor y córranse los trámites legislativos correspondientes. Asuntos generales. Honorable Asamblea, con fundamento en el artículo 122 del Reglamento Interior del Poder Legislativo, solicito a las diputadas y diputados que deseen hacer uso de la palabra en asuntos generales, inscríbanse personalmente con el diputado secretario Miguel Prado de los Santos a partir de este momento. Se han inscrito para asuntos generales los siguientes legisladores: Raquel Esther Sánchez Galicia, Partido Morena, tema Exigencia Ciudadana. Rosalinda Orozco Villatoro, Partido PAN, tema Día Internacional de la Discapacidad. Señoras y señores legisladores, con fundamento en el artículo 123 del Reglamento Interior de este honorable Congreso, se les recuerda a los diputados que su discurso no podrá exceder de 5 minutos sin permiso expreso de esta presidencia. Tiene el uso de la palabra la diputada Raquel Esther Sánchez Galicia con el tema Exigencia Ciudadana. Buenas tardes, diputada vicepresidenta. Compañeros diputados, buenas tardes, público en general, medios de comunicación. Mucho se ha hablado sobre la eliminación de la tenencia vehicular, ese impuesto creado en 1962 por mandato del presidente Adolfo López Mateos, con el carácter de emergente temporal, pues su finalidad principal era ayudar al financiamiento de los Juegos Olímpicos de 1968. Empezó a cobrarse un año antes de que México formalizara su candidatura como aspirante a organizar los Juegos ante el Comité Olímpico Internacional. Sin embargo, dicho impuesto llegó para quedarse, pues a finales de ese mismo año, López Mateo presentó la iniciativa de ley del impuesto sobre tenencia o uso de automóviles, considerando en su exposición de motivos, entre otras cosas, que la experiencia de ese año había demostrado la conveniencia de conservar dicho impuesto. Así que desde 1962 seguimos pagando la tenencia vehicular. Sí, ese impuesto que era temporal. Como todos sabemos, ya son casi la mitad de los estados que conforman la República Mexicana los que no están cobrando el citado impuesto vehicular o brindan un beneficio fiscal respecto del mismo. Es por eso que actualmente vemos una enorme cantidad de vehículos que circulan en nuestro estado con placas de otros estados, entre ellas la típica del Estado de México o Morelos. Y no es porque se encuentren de paseo en el estado, sino que son nuestros paisanos que ante el excesivo cobro de la tenencia en Chiapas se han visto en la necesidad de emplacar sus vehículos
en las entidades que tienen esos incentivos fiscales. También en el estacionamiento de este recinto legislativo podemos observar uno que otro de esos carros emplacados. Y es que en 2012 se otorgó dicho beneficio fiscal, pues se exentó del pago de la tenencia vehicular en nuestro estado. Pero como si le hubieran jugado una broma de mal gusto al pueblo, al siguiente año se vuelve a instaurar la tenencia en todo el estado. Fueron solo algunos chiapanecos que promovieron amparo indirecto en contra del mencionado impuesto, solo los que tenían la posibilidad de contratar un abogado y promoverlo, pues se trataba de un derecho adquirido en 2012, siendo totalmente injusta su imposición en 2013. ¿No se supone que los derechos son progresivos? Pues tal parece que en lugar de avanzar, vamos para atrás. La tenencia volvió como pretexto de que el Estado necesitaba más dinero. Por supuesto, es evidente el derroche de dinero de la administración pasada. Pero ¿qué culpa tienen los ciudadanos que pagan puntualmente sus impuestos? Esos chiapanecos trabajadores que aportan a la hacienda pública del Estado. Ellos pagan una tenencia demasiado costosa, mientras que sus gobernantes se conducen en camionetas blindadas de gama alta, y todo a costa del pueblo chiapaneco que aporta al gasto público. Debemos ser conscientes, lo que México necesita, lo que Chiapas necesita, es austeridad en sus gobernantes. Vaya, que no se le pongan cargas tributarias a nuestros conciudadanos para solventar los excesivos gastos del poder. La eliminación de la tenencia vehicular es una exigencia social que, si bien fue compromiso de campaña o no, de alguna fuerza política aquí representada, se debe velar por el cumplimiento de la demanda social, ya que, como también se ha mencionado, la eliminación de la tenencia no se debe realizar con fines políticos. No utilicemos el trabajo legislativo como promoción para tal o cual partido. Es una exigencia ciudadana. Desde mi fracción parlamentaria, respaldamos el sentir ciudadano respecto a la eliminación de la tenencia. En ese sentido, estamos dispuestos a colaborar para que esta exigencia social sea tomada en cuenta y aprobada lo más pronto posible. Una legislatura a la altura del pueblo chiapaneco es nuestra aspiración. Que trabaje a favor de los ciudadanos es nuestra labor. Por eso invito a que juntos hagamos el cambio que Chiapas necesita. Es cuando, diputada vicepresidenta. Tiene el uso de la palabra la diputada Rosalinda Orozco Villatoro con el tema Día Internacional de la Discapacidad. Con su venia, diputada vicepresidenta, compañeros legisladores, medios de comunicación, sociedad en general. Con la responsabilidad que me ha conferido como presidenta de la Comisión de Grupos Vulnerables en este Poder Legislativo, no puedo dejar pasar por alto esta fecha tan importante celebrada hoy, 3 de diciembre, misma que la Organización de las Naciones Unidas, en su resolución 47.3, proclamó este día como el Día Internacional de la Discapacidad. Por lo que es tan importante hacer un alto y detenernos a analizar las cifras que el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, INEGI, nos muestra en el año 2014. La discapacidad es una condición que afecta el nivel de vida de un individuo, quienes regularmente suelen tener menos oportunidades económicas, educativas, laborales, de salud y las tasas de pobreza más alta. Estadísticamente, más del 15% de la población mundial presenta algún tipo de esta discapacidad. Según los resultados de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica, hay en México cerca de 120 millones de personas, de las cuales un 13.2% de la población nacional se encuentra en mayor riesgo de experimentar limitaciones en su diario vivir. Chiapas ocupa el 4.1% y por género, la discapacidad en las mujeres es superior a la de los hombres en 25 de las 32 entidades federativas y se vuelven doblemente vulnerables a aquellas comunidades que hablan alguna lengua indígena. Las personas con discapacidad son a menudo víctimas de la violencia. Los niños discapacitados tienen 4 veces más posibilidades de ser víctimas de actos violentos.
la misma proporción que los adultos con problemas mentales. A estos obstáculos cotidianos se suman la discriminación social y la falta de legislación adecuada para proteger a los discapacitados. Es por ello que hoy, ante esta máxima tribuna, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Atención a Grupos Vulnerables y atenta a las diversas disposiciones de la ley y las actividades inherentes a la comisión que represento, hago entrega del punto de acuerdo que, con fundamento en los artículos 4 y 5 transitorios de la Ley para la Inclusión de las Personas con Discapacidad del Estado de Chiapas de esta 66 legislatura, hago atento y respetuoso exhorto al Poder Ejecutivo del Estado para que instruya a quien corresponda, se expidan las disposiciones reglamentarias de la ley en comento. Compañeras y compañeros diputados, hoy tenemos la oportunidad de demostrar que no padecemos de la discapacidad, de la sensibilidad hacia el pueblo chiapaneco, demostrándolo con acciones. Como bien sabemos, en breve se analizará el presupuesto de egresos del Estado, por lo que propongo a su consideración las facultades del Ejecutivo del Estado, que en el artículo 6, fracción 5, dice incluir dentro del presupuesto de egresos del Estado el correspondiente rubro o partida destinado a programas dirigidos a las personas con discapacidad. De igual manera, solicito a la Junta de Coordinación Política se considere una plaza para un intérprete con un lenguaje de señas para las sesiones legislativas, para que seamos verdaderamente una legislatura plural e incluyente. Es cuanto, diputada vicepresidenta. Señora legisladora Rosalinda Orozco Villatoro, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 123 del Reglamento Interior del Honorable Congreso del Estado, con relación al numeral 97 del ordenamiento invocado, esta presidencia tiene por recibida la propuesta a que hace referencia, misma que será incorporada en el orden del día de las sesiones subsecuentes para su trámite legislativo correspondiente. Se instruye a la Secretaría tomar nota de lo aquí expuesto para que se incluya en el diario de los debates correspondientes a esta 66ª legislatura. Con fundamento en la fracción 12ª del artículo 20 del Reglamento Interior de este propio Congreso, solicito al diputado secretario Fidel Álvarez Toledo se sirva anunciar a la Honorable Asamblea el orden del día de la próxima sesión. Los asuntos que se tratarán en la próxima sesión son los siguientes. Número 1, lectura y en su caso aprobación del acta de la sesión anterior. Número 2, y todos aquellos asuntos con los que dé cuenta esta Secretaría. Están debidamente anunciados los asuntos que se tratarán en la próxima sesión, diputada vicepresidenta. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la presente sesión agradeciéndole su amable asistencia y convocando a esta honorable asamblea para la próxima sesión ordinaria del día martes 8 de diciembre de 2015 a las 13 horas.